que lo tiene a mal traer al mundo entero. Bueno, la clase pasada quedamos con clasificadores presupuestarios sin ver, y además les preparé y les incorporé a la clase de hoy unas filminas referidas al régimen de responsabilidad fiscal, en función de que noté que había bastante interés por consultar y conocer de esta situación, así que vamos a ver un par de filminas de responsabilidad fiscal brevemente para que tomen conocimiento ustedes, y luego sí, ya comenzamos la clase ordinaria del sistema presupuestario público. Hasta donde lleguemos, vamos a continuar, cualquier cosa continuamos el jueves que viene, donde vamos a seguir viendo sistema presupuestario público. ¿Están escuchando todos bien? No hay problemas de... ¿Se ven bien las filminas? ¿Se Sí, escucha se escucha bien la voz? perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, cualquier novedad me hace saber, Rosarito, por favor. Sí, sí. Bueno. En la semana pasada estuvimos viendo los sistemas de administración financiera pública. Estuvimos viendo además que el macrosistema de administración financiera pública, ya para entrar en lo que hace a la gestión de la hacienda pública, comprende 6 sistemas. Cada uno de esos sistemas tiene un órgano rector, hay un órgano coordinador también general, que es la Secretaría de Hacienda, para presupuesto, contabilidad y tesorería, la Secretaría de Finanzas para crédito público, y la Jefatura de Gabinete para los 2 sistemas conexos de contrataciones y administración de bienes. Dijimos también en clases anteriores, haciendo un breve repaso de introducción, que los sistemas funcionan con un órgano rector y los órganos operativos, que son los servicios de administración financiera, los denominados SAF, que están ubicados en cada uno de los organismos, entidades o jurisdicciones de la administración pública. Y allí hay una oficina de 5 de los 6 sistemas. Dijimos también que crédito público no tiene descentralización operativa, tiene centralización y descentralización totalmente, perdón, tiene centralización normativa y también operativa en la Oficina Nacional de Crédito Público a nivel nacional y en la Dirección de la Deuda Pública a nivel provincial. Estuvimos viendo inclusive lo que es el presupuesto, y cuando vimos presupuesto nos quedó pendiente ver los clasificadores. Entonces hoy vamos a dar brevemente un pantallazo sobre los clasificadores, de los cuales seguramente ya están iniciando clase práctica en el día de hoy, o ya quizás han tenido una clase práctica sobre clasificadores, y vamos a hacer ese breve pantallazo sobre el tema de responsabilidad fiscal, y luego ya nos metemos de lleno a ver sistema presupuestario, y con esto comenzamos la parte de gestión de la hacienda pública. ¿Se acuerdan la definición que dábamos de la contabilidad pública, que era la encargada de estudiar la organización, la gestión y el control? Bueno, toda la parte de organización ya lo vimos, lo están viendo en trabajos prácticos ustedes, y ahora comenzamos con el tema de gestión, que nos va a llevar bastante tiempo porque es lo más, digamos, voluminoso que tiene el estudio de nuestra materia. En cuanto a los clasificadores, vamos a decir que son herramientas homogéneas que facilitan el análisis de recursos y de gasto, permite conocer la incidencia
los gastos, de dónde provienen, cómo se va a gastar, qué organismos se van a beneficiar con ese tipo de gasto, de dónde provienen los recursos. Es decir, una serie de clasificaciones que nos están brindando información fundamentalmente para el análisis y para la evaluación del presupuesto. Tanto en lo que hace a la formulación, como a la ejecución y como a la evaluación. El nomenclador nacional, que se aplica también en todas las provincias argentinas, dispone que hay los siguientes tipos de clasificación. En primer lugar, válida para todas las transacciones, es decir, para recursos, para gastos, está la clasificación institucional por tipo de moneda y por ubicación geográfica. En la institucional la clasifica a los recursos y a gastos especificando cuáles son los organismos que gastan o cuáles son los organismos que recaudan. Ese clasificador orienta a quiénes son, en definitiva, los que están recaudando o los que están gastando. La clasificación por tipo de moneda especifica fundamentalmente si es que se gasta en moneda extranjera o en moneda nacional. Pero sobre este tema hay que mencionar que en realidad todo se hace en moneda nacional, no hay ningún tipo de informe o estado presupuestario que se haga en moneda extranjera. Por lo tanto, es prácticamente sin uso este tipo de clasificador. Y por ubicación geográfica, nos permite fundamentalmente distinguir a dónde se va a aplicar el gasto, si es en el presupuesto nacional, a cuál de las provincias, a cuál de las regiones que conforman nuestra república, y si es en nuestra provincia, si es el presupuesto provincial, a cuál de los departamentos o localidades está asignado tal o cual gasto. Es un clasificador que orienta dónde se va a gastar, dónde se recauda. En cuanto a los clasificadores ya por recursos públicos, tenemos por rubro y por su carácter económico. Por rubro es en función de la naturaleza y el carácter de las transacciones que provocan una recaudación. Y de esa manera, entonces, la clasificación nos permite saber si son tributos, si son conceptos no tributarios, y dentro de los tributos, la clasificación de impuestos, de tasas, de contribuciones, lo que nos da información respecto a qué tipo de recurso nos está posibilitando esos fondos que se están recaudando. Por su carácter económico, nos permite dividir esos recursos en tres conceptos básicos: si son recursos corrientes, si son recursos de capital y si son fuentes. El caso de recursos corrientes, son generalmente por los tributos que el Estado recauda, y si es por los recursos de capital, tiene que ver con la venta de bienes fundamentalmente por parte del Estado. Y la fuente financiera, que nos están indicando el origen del endeudamiento, del préstamo, del empréstito que ha emitido el Estado y que está posibilitando la incorporación de recursos a las arcas de la tesorería. En cuanto a los gastos públicos, tenemos por objeto, por su carácter económico, por finalidad y función, por categoría programática, por fuente de financiamiento, distintos tipos de clasificadores de gastos públicos. Los más conocidos y los más utilizados quizás sean por objeto del gasto y por su carácter económico, donde en el objeto del gasto es, en definitiva, determinar qué es lo que se gasta, qué se está gastando.
qué bienes y servicios está comprando el Estado, es lo que en definitiva la información que nos brinda este clasificador. En el cuanto al tema del clasificador económico, nos permite saber fundamentalmente si hay consumo, si hay capitalización o si hay financiamiento. En el caso de consumo, del gasto en consumo, permite brindarnos fundamentalmente la información de los gastos corrientes. Si hay inversión, nos va a dar la información de los gastos de capital. Y si hay pago de financiamiento, nos va a permitir, pago de amortización de la deuda, nos va a permitir aplicaciones, imputar a aplicaciones financieras. Finalidad y función nos está determinando fundamentalmente para qué necesidad la comunidad está gastando. Es decir, muestra los propósitos de la acción de gobierno, a dónde se está destinando en definitiva ese gasto, si es en seguridad, si es en educación, si es en salud, ¿verdad? Categoría programática tiene que ver con la técnica del presupuesto por programa, y donde eso lo vamos a ver la próxima clase, precisamente cuando veamos presupuestos por programa. Y por fuente de financiamiento es de dónde provienen los recursos que posibilitan financiar ese tipo de gastos. Y después están, obviamente, las combinadas. Acá un poco les muestra, en el caso de todas las transacciones, la institucional por tipo de moneda o por ubicación geográfica, que refleja a la institucional las áreas responsables a las que se asignan créditos y recursos presupuestarios, es decir, si es administración central, si son los organismos descentralizados, si dentro de la administración central es de gobernación, si es alguno de los ministerios, otros poderes, otros órganos, quién está recaudando o quién está gastando, porque este clasificador funciona para recursos y para gastos, como dijimos. Por tipo de moneda y por ubicación geográfica, como les indiqué hace un rato. En cuanto a los recursos, ¿no es cierto? Por rubros, dijimos que nos identifica los distintos tipos de recursos que recauda el Estado, si es tributario, si no es tributario, si es venta de bienes, si es servicio de administración, si son recursos propios de capital, si es la venta de títulos valores, o si se está obteniendo endeudamiento público, es decir, los distintos conceptos por los cuales se puede recaudar fondos para el Estado. Y las clasificaciones presupuestarias de gasto, como dijimos, por objeto, el clasificador nos muestra si se gasta en personal, si se gasta en consumo, si se gasta en servicios no personales, en bienes de uso, si es por su carácter económico, en las tres grandes rubros de gastos corrientes, gasto de capital y aplicaciones financieras, si es por finalidad y funciones, administración gubernamental o servicios de seguridad, y si es por o servicios sociales, o servicio económico, deuda pública, y por categoría programática, que ya lo vamos a ver, como dije, en la clase que viene, programa, subprograma, actividad, proyecto o por fuente de financiamiento interno. Si es interna o si es externa. No sé si les queda alguna duda sobre el tema de los clasificadores y pasamos al tema del régimen de responsabilidad fiscal. Entonces, ¿hay alguna consulta? No, nada por el momento, contador. Bueno, vamos entonces al tema del régimen de responsabilidad fiscal. Si me permiten un segundito, ya continúo con la clase, que debo
Bueno, Sí, contador, continuamos. antes de empezar, hay una consulta respecto de la diferencia que puede existir entre gastos de operación y gastos de consumo. ¿En qué clasificador me están preguntando? En el clasificador por su carácter económico. A ver. Clasificador por carácter económico. Sí, dentro de gastos corrientes, ¿cuál sería la diferencia Sí. entre gastos de operación y gasto de consumo? Sí. En realidad, en el clasificador por su carácter económico nos brinda información fundamentalmente basada en los tres rubros: gastos corrientes, gastos de capital y aplicaciones financieras. Los gastos de operación y los gastos de consumo no tienen una distinción así tan tajante, porque se utilizan para gastos corrientes. En realidad se considera que los gastos de operación, a ver, si tienen el clasificador, en la página 140 les muestra que el gasto de operación en realidad incluye todo lo que tiene que ver con remuneraciones, con bienes de servicios, con los gastos de consumo que están dentro de los gastos corrientes y que bueno, la verdad que se los voy a ver con detenimiento, porque en realidad siempre habíamos entendido que los gastos de consumo estaban dentro de los gastos de operación. No sé por qué lo tienen ahora separado y distinguido entre uno y otro. Entiendo que los gastos de operación o gastos operativos tienen que ver precisamente con las operaciones ordinarias, cotidianas que el Estado realiza, y los gastos de consumo están más bien orientados a lo que se consume dentro del ejercicio, que pueden ser gastos operativos o no, porque algunos gastos operativos pueden ser, o gastos de operación, pueden no ser consumidos durante el ejercicio, sino que se permiten estar un tiempo más dentro de la ejecución presupuestaria. Pero bueno, se los veo con detenimiento. La verdad que no les tengo, no tengo la información precisa para distinguir una cosa con la otra. Así que les pido disculpas, pero no estoy hace bastante tiempo alejado un poco de las cosas prácticas del ejercicio práctico. Por eso quizás no lo tenía en cuenta. Así que ya se los veo y para la próxima clase les respondo la consulta. ¿Algo más? Sí, una consulta más. ¿Cuál es la finalidad de la clasificación combinada económica y por rubros de recursos? Todas las combinadas nos permiten hacer análisis vinculados fundamentalmente para evaluar. Ustedes saben que la económica nos muestra los tres grandes rubros, y combinarla con los tres grandes rubros de recursos, ¿no es cierto? O sea, recursos corrientes o ingresos corrientes de capital y fuentes de financiamiento. Combinarla con los recursos por rubro nos permite saber
qué conceptos están dentro de esos ingresos corrientes, qué conceptos están dentro de los ingresos de capital y qué conceptos están dentro de las fuentes financieras. Es decir, nos da una información mucho más precisa de la distinción que hay entre esos tres grandes rubros de recursos, permitiéndonos un análisis un poco más exhaustivo, digamos, de los conceptos que ingresan o de los fondos que ingresan al Tesoro de la Nación. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, después unas preguntas como más específicas y prácticas. Por ejemplo, si tapizo un sillón de la Auditoría General de la provincia, es un gasto operativo, gasto de consumo, pero lo pueden ver en la Esos práctica. casos con la práctica, con la profesora de práctica, donde los pueden analizar uno a uno, si no vamos a demorar muchísimo. Eso directamente lo ven con la profesora de trabajo práctico. Cuando vean clasificadores y a ellas le hacen la consulta. Ellos tienen además mucho más accesibilidad a ese ejercicio porque trabajan con el clasificador en forma permanente justamente para dar los trabajos prácticos. El trabajo práctico número 3 tiene que ver con ese, no sé si ya entraron a verlo, tiene que ver precisamente con los clasificadores presupuestarios. Vamos a perder mucho tiempo si tenemos que buscar la imputación de cada uno de esos gastos por los conceptos que ustedes me mencionan. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Bueno, entonces, vamos a los antecedentes del régimen de responsabilidad fiscal. Y podemos decir que este régimen, en realidad, hubo siempre, digamos, menciona a antecedentes, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de normas vinculadas a la responsabilidad fiscal. Si hay algo que nuestro país carece precisamente es de responsabilidad fiscal. Acá no se ha respetado las normas del presupuesto, no se ha respetado las normas de la rendición de cuenta, la debida rendición de cuenta que debe presentar la cuenta de inversión o cuenta general del ejercicio. Y por otra parte, tampoco se ha cumplido en general, ¿no es cierto?, con lo que las normas de responsabilidad fiscal o vinculadas, ¿no es cierto?, a la solvencia. En algún momento se sacó una norma que decía la ley del déficit cero a nivel nacional. Nunca se cumplieron, en definitiva, esas normas. Y ese es uno de los problemas más serios que tiene nuestro país. Y de allí entonces es la falta de control que hay fundamentalmente en el tema de endeudamiento. Fíjense, a nivel nacional está la ley 25.152 de solvencia fiscal y calidad de la gestión pública nacional, que es una norma que se sancionó en el año 1999, que se encuentra aún vigente, pero no tiene aplicación práctica, es abstracta porque estaba vinculada estrictamente a la ley de convertibilidad que existía durante el gobierno menemista del famoso 1 a 1, un peso igual a un dólar. Por lo tanto, ya ha tenido prácticamente obsolescencia su aplicación desde la eliminación de convertibilidad. Está la ley del déficit cero, que se sancionó en el 2001, que impulsaba justamente la restricción del gasto público para evitar todo tipo de endeudamiento ante la crisis que se produjo, se acuerdan, en esos tiempos. No sé, ustedes deben haber sido muy chicos, pero alguna información seguramente tienen de esa famosa crisis del 2001. Y está la ley del régimen de responsabilidad fiscal, que se sancionó en el año 2004 durante la gestión del presidente Néstor Kirchner, y que fundamentalmente lo que trataba era de establecer determinados controles para hacer que el presupuesto sea una herramienta de gestión de mucho más utilidad que la que normalmente venía siendo hasta ese entonces. Provincial también
se sancionó la ley 7030 de disciplina fiscal, que se sancionó también en el año 99, y que en realidad no tiene demasiada aplicación práctica, y la 7488, que es la ley de adhesión al régimen de responsabilidad fiscal hoy vigente. Este régimen de responsabilidad fiscal, perdón, de la ley 25917, hay que mencionar que fue modificado en el año 2017 por la ley nacional 27428, y que le introdujo algún tipo de modificaciones fundamentalmente vinculadas a los controles precisamente sobre el tema de endeudamiento. Aun cuando, como les mencionaba la clase pasada, no se ha respetado en forma bastante significativa, digamos, ese tipo de controles o ese tipo de código de buenas conductas que representa el régimen de responsabilidad fiscal. El concepto que le puedo dar es que es un código de buenas conductas, una norma de calidad fiscal, que señala resultados a lograr, que establece límites tanto en gasto personal como en endeudamiento, y además fija sanciones en caso de incumplimiento de sus parámetros de medición. ¿Cuáles son los ejes? En primer lugar, establecer un presupuesto plurianual con metas físicas y fiscales y aplicar metodologías de evaluación. Estas dos cosas, quizá las metodologías de evaluación se están aplicando, y lo vamos a ver cuando veamos sistema presupuestario de qué forma, pero estos presupuestos plurianuales con metas físicas y fiscales no se están cumpliendo, fundamentalmente en las provincias. En la nación se hace un esbozo, pero no respecto al tema, pero no tiene, digamos, una aplicación práctica contundente de esa norma que se estableció en el régimen de responsabilidad fiscal. En cuanto a las reglas y límites que el régimen establece, que están en gasto en personal y al nivel de endeudamiento, digamos que no, tampoco ha tenido, digamos, una aplicación práctica concreta. En el tema de endeudamiento, tanto para las provincias como para la CABA se establece hasta el 15% de los recursos corrientes, y los municipios hasta el 20% de los recursos corrientes como límite de endeudamiento. Y los indicadores que se establecen precisamente de recursos para evaluar el desempeño de la administración tributaria, o los indicadores de gastos relacionados con costos, gasto en personal, deben fijarse también en cada presupuesto que se aprueba en las distintas provincias y en la nación. Y luego fija también otros ejes, el régimen estableciendo, ¿no es cierto?, que hay que publicar la programación financiera, que hay que realizar revisiones de los niveles de recaudación a los fines de verificar si efectivamente se está cumpliendo la ejecución de recursos presupuestarios acabada y debidamente. Y por otro lado, en cuanto a lo que se pretendió establecer como transparencia, control y fiscalización, es informar la recaudación presupuestaria, los saldos a pagar y la prohibición de contratación de personal cuando se esté por finalizar un mandato. Cosa que directamente ha sido total y absolutamente incumplida por el gobierno nacional, por los gobiernos provinciales, por los gobiernos municipales, en una forma ya inclusive hasta escandalosa, justamente en diciembre del año pasado, donde se hicieron designaciones de personal en todos los ámbitos, cuando ya el gobierno inclusive tenían los días contados para irse, y además muchos de los que hicieron esas designaciones eran administraciones que habían perdido las elecciones para una supuesta reelección, lo que
le fijaba mayor restricción en esa situación, pero bueno, no se dio esa restricción. Acá están un poco las reglas en el nivel de endeudamiento, hasta dónde llega la provincia y la CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los municipios y los indicadores de recursos para evaluar el desempeño de la administración tributaria y relacionado con costos también, en el caso de gastos. Bueno, esto era un poco lo que les quería mostrar sobre el régimen de responsabilidad fiscal. Ahora, ¿cómo se sanciona sus incumplimientos? Hay limitaciones en las transferencias no automáticas de nación a las provincias o los municipios que incumplen. Hay limitaciones al otorgamiento de avales para nuevos endeudamientos. Hay divulgación de la situación de la jurisdicción indisciplinada, o sea, la publicitan, y restricción al derecho de voto en el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal es el responsable de hacer cumplir esa ley y se encarga de evaluar el cumplimiento. Ese consejo lo integran los ministros de Economía de todas las provincias y tiene un comité ejecutivo que lo preside el ministro de Economía Nacional y lo integran 8 provincias seleccionadas entre las 24 al inicio de cada gestión gubernamental. Estas sanciones tampoco son aplicadas en su plenitud, por esas razones que todo es muy light en ese sentido. Y tanto las transferencias no automáticas como los otorgamientos de avales no se ha verificado, ¿no es cierto?, un estricto cumplimiento a lo que la norma establece. Así que bueno, esto un poco se los quería mencionar en función de que el otro día hablamos sobre la responsabilidad fiscal. Quizás sea un tema que lo veamos más adelante cuando analicemos también el tema de la evaluación presupuestaria. Bueno. Hay 2 preguntas, contador. Sí. Bueno, en principio, si se trataría de pautas doctrinarias o lo dice una ley, lo establece una ley. No, el tema de la responsabilidad fiscal es una ley. Ya di los números, es la 25917 y modificada por la 27274. A ver, ya le digo, 27428. Y en segundo lugar, ¿dónde se puede ver el presupuesto de la Nación? En la página del Ministerio de Economía de la Nación. Ahí está el presupuesto, perfectamente. Listo, no hay más consultas. Para darle alguna información, yo les mencioné que tengo un estudio hecho en ese sentido sobre las cuentas de ahorro, inversión, financiamiento. Después que veamos cuentas de ahorro, inversión, financiamiento, yo les voy a mostrar, porque tienen que conocer primero el concepto de la cuenta de ahorro, inversión, financiamiento para que podamos hacer el análisis y evaluación de la cuenta justamente sobre las ejecuciones presupuestarias de los últimos años. Entonces, allí, o sea, dentro de 3, 4 clases más adelante, les voy a mostrar un cuadro comparativo de los últimos 7 u 8 años, a los fines de que ustedes puedan sacar conclusiones propias. Sí, ¿alguna otra consulta? No hay más dudas. Bueno. Vamos entonces a ver concretamente el tema del sistema presupuestario y a recordar que el sistema está compuesto por normas, políticas, procedimientos, estructuras, en un proceso que incluye la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación del presupuesto y que está llevado adelante por los órganos central e institucionales de la administración pública nacional, en este caso, pero también provincial. En ese sentido, debemos mencionar, ¿verdad?, que
perdón, que el proceso presupuestario tiene 4 etapas claramente diferenciadas. La formulación del presupuesto, que es toda la etapa donde se trabaja en la proyección precisamente del presupuesto, en la confección del presupuesto por parte del Poder Ejecutivo y también de los otros poderes, y luego de consolidarse y estructurarse el proyecto de ley que se remite al Congreso, pasa a la legislatura o al Congreso Nacional, al Poder Legislativo, para su aprobación. Entonces, la segunda etapa es todo el tratamiento y el trámite que se lleva adelante en el Poder Legislativo, sea nacional, provincial o municipal. Una vez aprobada la ley, que siempre debe ser previo al inicio del ejercicio, se inicia la ejecución del presupuesto. Ejecución que lleva todo el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre y que también tiene inclusive toda una serie de conceptos para analizar y para reconocer. Y por último, luego de terminado el ejercicio, está la evaluación del presupuesto. En realidad este proceso presupuestario, para un ejercicio, lleva 2 años. ¿Por qué? Porque comenzamos en junio del año anterior para el proceso de formulación y aprobación, alrededor del mes de junio, donde se empiezan a trabajar con las políticas jurisdiccionales, el análisis del presupuesto vigente, la evaluación de todo el contexto político-económico global. En julio ya se comienza a trabajar con el presupuesto preliminar, los techos presupuestarios que se establecerán, y en agosto ya se envía los anteproyectos jurisdiccionales al órgano rector, que es la Oficina Nacional de Presupuesto o la Oficina Provincial de Presupuesto, según sea el caso. El proceso es similar en nación y provincias, tiene las mismas características. Hasta que en nación, el proyecto de presupuesto concretamente se envía el 15 de septiembre, la fecha tan importante para Salta, ¿no es cierto?, porque es el día de sus patronos. Bueno, esa misma fecha es la presentación del presupuesto a nivel nacional. Y en la provincia, y ahí ya comienza la tarea de tratamiento legislativo, o sea, de la segunda etapa del proceso, que es la aprobación. Hasta diciembre, de esos 3 meses, y antes de la fiesta de fin de año en general, se aprueba la ley para el ejercicio siguiente. Luego está todo el año en la ejecución, y una vez terminado el año, el ejercicio, el 31 de diciembre, hay 6 meses más de trabajo que es la evaluación. Por eso el proceso presupuestario, con las 4 etapas que comprenden dicho proceso, para un ejercicio incluye 2 años. ¿Sí? Medio año antes, que lleva la formulación y aprobación, la ejecución, que es durante el ejercicio, que es el año completo, y la evaluación, que es medio año después, para hacer todas las tareas de evaluación. El proceso presupuestario en su primera etapa, en la formulación, tiene estas suertes de subetapas o partes que lo integran. En primer lugar, la política presupuestaria previa. La política presupuestaria previa es el establecimiento de las pautas políticas que el gobierno fija para los distintos tipos de organismos, entidades y jurisdicciones. Y donde se dan prioridades en función, ¿no es cierto?, del pensamiento político que tiene el gobierno de turno. Por lo tanto, ello depende de la elección que hayan hecho los ciudadanos, y en función de esa elección el gobierno le da
su matiz ideológico y político a la gestión. Por lo tanto, todos los indicadores de esa política presupuestaria previa están vinculados, ¿no es cierto?, a las pautas políticas que se establecen desde la conducción máxima del Estado. Si es a nivel nacional, desde la presidencia, y si es a nivel provincial, desde la gobernación, y si es a nivel municipal, desde la intendencia, obviamente. A partir de allí, con esas pautas políticas que se fijan desde arriba, cada uno de los organismos, entidades y jurisdicciones comienza a elaborar lo que se denomina los anteproyectos jurisdiccionales. Es decir, elabora su anteproyecto de presupuesto propio para cada uno de los organismos. Esa tarea se hace totalmente descentralizada por cada uno de los organismos de la administración pública, que arman su propio anteproyecto de presupuesto en función del conocimiento que se tiene, obviamente, en ese lugar, de cada una de las tareas, actividades que se desarrollan en ese ámbito. Es decir, qué bienes y servicios se producen, qué insumos se requieren, y toda esa información que tiene precisamente cada uno de esos organismos. Y una vez que se hace esa tarea, se envía toda la información a la oficina de presupuesto, al órgano rector, para que se consolide la información y allí ya se elabore y se apruebe el proyecto de ley que va a ser parte, que va, digamos, a constituir la esencia fundamental, ¿no es cierto?, de esa labor llevada a cabo durante tantos meses, para presentarlo en el Congreso, en el Poder Legislativo, a los fines de su aprobación. Veamos cada uno de esos puntos. En esa política presupuestaria previa dijimos que se definen las orientaciones, las prioridades, las normas, los procedimientos a los cuales se deben ajustar todas las entidades y jurisdicciones que integran el sector público nacional. De esa manera podrán trabajar cada una de ellas elaborando su anteproyecto de presupuesto. Ese anteproyecto de presupuesto o presupuesto preliminar va a tener un anteproyecto de ingreso y un anteproyecto de gastos, si es que ese organismo tiene recursos propios. Si no, será exclusivamente de gastos. ¿Y cuáles son las características principales que ese presupuesto preliminar tiene? Que se realiza dentro de la jurisdicción o entidad, ¿no es cierto?, que se establece la programación presupuestaria como parte de los objetivos y políticas de la jurisdicción. La clase siguiente, la próxima clase vamos a ver justamente la técnica del presupuesto por programa. Se programa a nivel de las categorías programáticas y la clasificación por objeto del gasto, y en diferentes niveles de esfuerzo o escenarios, máximo, intermedio y mínimo. Es decir, todos los anteproyectos contemplan estos tres escenarios. Un escenario máximo, que sería el más optimista, un intermedio, ¿sí?, o básico, y un mínimo, que sería el más pesimista. Obviamente que sobre esos tres escenarios, luego el órgano rector, o sea, la oficina de presupuesto, va a seleccionar en función de ¿qué? En función del presupuesto de recursos, es decir, de los recursos con los que se pueda llegar a contar en el ejercicio para absorber uno u otro escenario. En general, en la República Argentina, convengamos, en los últimos tiempos de crisis, de depresiones económicas y demás, lo que se está tomando casi, digamos, regularmente y en forma general, son los escenarios mínimos, precisamente, porque no hay posibilidades de escenarios intermedios o máximos en nuestro país en los últimos tiempos, dada la crisis que hay, ¿verdad? Dada la depresión económica y máxime, sumado a todo, la situación ya reconocida desde hace unos cuantos años, la situación sanitaria y la pandemia esta que nos ha
dado vuelta verdaderamente los gastos en el país, indudablemente, por la prioridad que tuvo que hacerse presupuestariamente para asignarle fondos a la mejora del sistema de salud a los fines de poder enfrentar a la pandemia. Una vez que la oficina de presupuesto entonces consolida toda la información, trabaja sobre los mínimos, le da quizás algún grado de prioridad a los organismos justamente que sean políticamente como prioritarios, y allí sí no se trabaja con el mínimo, quizás se trabaja con un escenario medio o más o máximo. Esto, por ejemplo, nos está ocurriendo en este momento. Seguramente salud tiene un escenario máximo, porque se le está dando una prioridad absoluta a todo lo que sea gasto en salud, con la construcción de hospitales de campaña, con la compra de respiradores mecánicos, con la adquisición de una serie de elementos que justamente la salud pública necesita para enfrentar la crisis de la pandemia. Y una vez que ya se consolida toda esa información, decíamos, el Poder Ejecutivo lo presenta a la Cámara de Diputados antes del 15 de septiembre del año anterior. Siempre entra por Cámara de Diputados, porque como la Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación, es por allí donde entra. Y se supone que además el tratamiento legislativo, como hablábamos la clase pasada respecto al presupuesto como institución, se da porque es el pueblo a través de su representante el que define lo que se va a hacer con los fondos públicos en el Estado. Si no se aprueba antes del inicio del ejercicio, rige el presupuesto del año anterior con ajuste, que es la situación que hoy se dio, ¿verdad? Que es lo que hablábamos la clase pasada, que justamente como consecuencia del cambio de gobierno y de la no afinidad política que existía entre el gobierno que se iba y el gobierno que entraba, no se aprobó el presupuesto porque se pretendía hacer varios cambios, ajustes, esperar la renegociación de la deuda que se está realizando en estos momentos, en estos tiempos, en este periodo, y recién contar con un proyecto de presupuesto ya más realista. Esto es decir, de lo que informó el gobierno nacional. Por tras de que el gobierno nacional no elevó proyecto de presupuesto, tampoco lo hicieron las provincias y los municipios, que como decíamos la clase pasada, están totalmente condicionadas precisamente a la necesidad que brinda el presupuesto nacional para confeccionar el presupuesto provincial y confeccionar el presupuesto municipal. ¿Hasta acá alguna consulta? Sí, había 3 consultas. Bueno, una que ya respondió. Otra, si las políticas presupuestarias se fijan en abril, en el mes de abril. Sí, generalmente el tema de la discusión de las políticas jurisdiccionales, del presupuesto vigente, el contexto político, en realidad se empieza a trabajar en la práctica en junio, pero ya en abril y mayo el gobierno ya en reuniones de gabinete está estableciendo cuáles van a ser las pautas. Y en junio ya se le da la tarea a cada una de las entidades, se le da las premisas establecidas precisamente en esas reuniones de gabinete llevadas a cabo durante los meses de abril y mayo. Perfecto. Y la otra consulta es si se puede presentar un mismo presupuesto o uno muy similar al del ejercicio anterior, bajo el supuesto, por ejemplo, de que no haya muchos cambios en el nivel económico, político, global, o que sean muy poco significativos los cambios. Todo es posible en este país. Todo es posible, pero en general nunca los presupuestos concuerdan para nada. Primero porque los valores cuantitativos siempre son bastante disímiles en función del nivel de inflación existente. En segundo lugar, porque recuerden que cada presupuesto tiene, en lo que hace a inversiones,
y en lo que hace a obras públicas, conceptos que se votan por una única vez, porque si este año tenemos presupuesto para construir una escuela o para refaccionar una escuela, esa construcción, esa refacción se realiza y el año que viene ese presupuesto ya no puede estar contemplado. Lo mismo si es para inversión de un equipamiento, si es para inversión de una maquinaria o de un rodado por parte de algún organismo, eso se hace por única vez. No es que al año siguiente vamos a volver de nuevo a hacer la misma inversión. Entonces lo que sí se mantiene generalmente homogéneo el gasto operativo, es decir, el gasto en consumo, en servicio, en personal, sí, en general se mantiene en forma similar, digamos, a los presupuestos anteriores, y siempre toma como base los presupuestos anteriores. ¿Algo más? Sí, en provincia también se sigue el tiempo desde junio a diciembre para elaborar el presupuesto. Sí. Sí, nada más que en provincia la Constitución fija el 31 de agosto, fecha que no se cumple nunca, porque la provincia necesariamente tiene que contar con la información que el presupuesto nacional, una vez cerrado el proyecto que se manda al Congreso, tenga esa información de cuánto van a ser los fondos de coparticipación que le va a enviar a cada una de las provincias, entre las cuales está la provincia de Salta. Por lo tanto, nunca lo puede mandar el 31 de agosto, porque esa información no la cuenta todavía. Recién el 15 de septiembre se tiene esa información, con lo cual en Salta en general se presenta el proyecto de presupuesto a mediados de octubre, a fines de octubre. Y el tratamiento en las cámaras se da durante todo el mes de noviembre y parte de diciembre. En general se termina aprobando el proyecto de ley en la última sesión, previo a las fiestas ya. El 20 de diciembre, siempre han sido 15 de diciembre, han sido las fechas de tratamiento de los presupuestos ordinariamente. Perfecto, contador. No hay más consultas. Bueno, el alcance institucional del presupuesto público nacional es el que ustedes ven en oscuro, en los cuadros oscuros. Eso comprende el presupuesto de la Administración Nacional. Porque además, la Constitución y la Ley 2456 hablan del presupuesto de la Administración Nacional. No hablan del presupuesto de todo el sector público, que sería lo que está en oscuro y lo que está en claro, digamos, en azul oscuro y lo que está en celeste. Veamos, repasando esto que lo vimos en la segunda clase, que tenemos el sector público nacional no financiero, la Administración Nacional compuesta por Administración Central, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social. Todo eso comprende el presupuesto de la Administración Nacional, que es el presupuesto del que estamos hablando, de la Ley de Presupuesto Nacional. Empresas y sociedades públicas hacen sus propios presupuestos, lo aprueba el Ministerio de Economía y el Congreso de la Nación, o la legislatura en el caso provincial, toma conocimiento de cuál va a ser el presupuesto, pero no lo trata en sesión a los presupuestos de las sociedades. Tienen autonomía para establecer su propio presupuesto. Los fondos fiduciarios, la misma situación. Y todo el sector público financiero, que son los bancos, las financieras que dependen del Estado, tienen presupuestos que en general son aprobados por el Banco Central de la República, que es el ente regulador de todo el sistema bancario y financiero de nuestro país. Y lo que sí se conoce, y esa información se brinda al Congreso Nacional, sobre todo, para información, o sea, se tiene la información. Pero sucede lo mismo que con las empresas públicas. Aprueban su propio, tienen autonomía presupuestaria en ese sentido. Lo que sí está dentro del presupuesto nacional, del Estado Nacional, como se conoce, es la Administración Nacional con esos tres elementos claves. Administración central, organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, que en definitiva comprende el 90% de la estructura del sector público. Vamos a la segunda etapa del proceso, la aprobación del presupuesto.
La aprobación del presupuesto, dijimos que se hace en el Poder Legislativo, ingresa por Cámara de Diputados. Ya dijimos cuál es la razón por la cual ingresa por esa Cámara. Y se remite a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, precisamente, que es una de las comisiones fijas. Ustedes saben que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen establecidos ya por normas reglamentarias una serie de comisiones fijas, ¿no es cierto?, que la integran una determinada cantidad de legisladores, alrededor de 15 a nivel nacional y alrededor de 10 a nivel provincial. ¿Qué son las comisiones de Hacienda y Presupuesto? Es una, la Comisión de Salud es otra, la Comisión de Educación es otra, la Comisión de Seguridad es otra. Es decir, cada área de gobierno tiene una comisión parlamentaria integrada por legisladores de las distintas, por algunos legisladores, no por todos, ya digo que el número es generalmente de 15, por legisladores de los distintos bloques partidarios que integran el Congreso Nacional. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, como la de Legislación General, son quizás las más importantes que hay en el Congreso Nacional, porque allí se tratan los temas vinculados a las cuestiones económicas financieras y a la cuestión y legislación general que ve todo el tema de la fundamentalmente de la redacción de las normas legales que se aprueban. Casi la mayoría de los proyectos pasan por legislación general. Entonces, por esa razón es que esas dos comisiones son las más importantes, decíamos. Y acá la Comisión de Hacienda y Presupuesto va a recibir el proyecto y lo va a tratar en comisión. Lo trata en comisión a través de una serie de cronogramas que se arma, que se estructura, ¿no es cierto?, de visitas de los responsables de las distintas áreas de gobierno. Entonces, la Comisión de Hacienda va a convocar semanalmente a un responsable, a cada uno de los ministros. Quizás en la misma semana convoca 2 o 3 ministros de las distintas áreas del gobierno nacional, de la administración nacional, del Poder Ejecutivo, y también lo va a convocar a los ministros de la Corte Suprema, al presidente y a las autoridades máximas del Poder Judicial, a las autoridades máximas del Poder Legislativo también, para que vengan y expliquen cuáles son los fundamentos del proyecto vinculado a esa área de gobierno precisamente, ¿sí? O a ese poder, o a ese órgano de control, si se trata del Ministerio Público, de la Auditoría General de la Nación, o la Auditoría General de la Provincia, en el caso de la provincia, que expresan, ¿no es cierto?, cuál es la proyección presupuestaria, es decir, dónde se va a gastar, por qué se va a gastar, en función de cuáles van a ser los programas que tiene cada entidad, cada jurisdicción, cada organismo. Y de esa forma, entonces, los legisladores toman conocimiento de a dónde está orientado los distintos gastos en los distintos tipos de organismos que existen en la administración pública. Una vez que ya se tiene esa información, se da tratamiento en la comisión y en general se emiten dictámenes. Siempre hay un dictamen por el oficialismo, por la oposición en general. Siempre el del oficialismo es más benigno con el proyecto y el de la oposición siempre con mayores observaciones. Esto siempre sucede, forma parte, ¿no es cierto?, de la vida política en el Congreso o en el Poder Legislativo. Y ya con los dictámenes se trata en recinto, y el dictamen que consiga mayor número de votos es el que se va a terminar aprobando. En general, el tratamiento que se da en diputados se da también en senadores, de la misma forma, hasta que se aprueba. Y se aprueba primero en general el proyecto y luego en particular se le va haciendo los cambios que hayan consensuado entre los diputados o entre los senadores y entre ambas cámaras, justamente para hacer un solo tratamiento en conjunto y consensuado, y que se hayan consensuado también con el Poder Ejecutivo para realizar esos cambios.
una vez aprobada en Cámara de Diputados, lo trata senador, y una vez aprobada en Cámara de Senadores, se convierte entonces en ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. En el Ejecutivo se promulga la ley y se distribuye las partidas analíticamente. ¿Por qué? Porque en general la ley de presupuesto, y seguramente lo van a ver en práctica ustedes, sale con la aprobación de las partidas globales, es decir, de cada uno de los ministerios que integran el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial, el Poder Legislativo, también por aparte. Entonces todo eso hay que distribuirlo en cada uno de los organismos. Entonces la ley contempla, supongamos, Ministerio de Salud, 100 millones de pesos, a eso hay que distribuirlo en los distintos hospitales y centros de salud que tiene la provincia en todo el territorio provincial. Y en el caso de la Nación, también distribuirlo en las asignaciones que se realizan a cada una de las provincias. Y así con cada uno de los ministerios. Entonces, por esas razones que se hace esa distribución analítica que la hace la Oficina de Presupuesto, que es la que tiene la información concreta al elaborar ese proyecto de todo lo analítico que hay en ese proyecto de ley. Sí, ¿hay alguna consulta? Sí, hay dos consultas. Si por favor puede repetir quiénes conforman la Comisión de Hacienda. ¿Quiénes? No sé. No, me piden nombres, no los conozco. ¿Sí? Lo integran diputados de los distintos blocos, tanto en provincia como en nación. En general, son los que están más orientados a los temas económicos y financieros. Si el Congreso tiene, por dar un número, una cantidad determinada de legisladores, bueno, cada uno de los bloques va a poner en forma proporcional, ¿cierto? Perfecto. Y la otra duda, ¿se podría decir que el proyecto adquiere estado parlamentario cuando es ingresado en mesa de entrada en la Comisión de Hacienda? Sí, sí, sí. Ese es el término que se utiliza, que adquiere Gracias. trámite parlamentario cuando se incorpora en la legislatura. ¿Alguna otra consulta? Sí, la alumna que había preguntado si quiénes conformaban la Comisión de Hacienda, pregunta de nuevo si solo diputados especializados en el tema o también asesores. No, únicamente lo integran los legisladores. La nómina de los integrantes actuales de las comisiones de Hacienda y Presupuesto en Nación y en provincia, si entran en la página del Congreso de Nación o de la legislatura provincial, lo encuentran perfectamente. Todos los legisladores que integran esa comisión. Pero solamente los legisladores, los asesores, lo asesoran personalmente a cada uno de los legisladores, pero no integran la comisión. ¿Algo más? ¿Y cómo se eligen los miembros de esa comisión? Se eligen generalmente por consenso después de una elección provincial, ya sea, ustedes saben que hay elecciones cada 2 años, ¿sí? Cada 4 se elige el Ejecutivo, pero cada 2 años hay renovación de las cámaras. Entonces, luego de cada renovación de las cámaras, hay una sesión precisamente de labor parlamentaria, donde se fija el número y la cantidad, que normalmente se mantiene, la cantidad y el número de legisladores que integran cada comisión, y sí, cada bloque propone los nombres, y en función de la representación que tiene, supongamos un bloque que tiene 20 diputados, va a pesar más que uno que tiene 15, por lo tanto, es posible que pueda poner 1 o 2 legisladores más en esa comisión que los otros bloques. Y así, de esa forma, se consensúa en la Comisión de Labor Parlamentaria, que es una comisión donde se consensúan los temas precisamente que se van a tratar y los miembros integrantes de cada comisión. ¿Algo más? No, nada más, contador. Bueno, vamos a ejecución. Ya estamos entonces en el inicio del ejercicio.
ya se ha sancionado la ley, partidas, en un año normal, digamos, un año un poco extraordinario, por la prórroga, digamos. Entonces, distribuida hecha la distribución administrativa, se hace la programación y reprogramación de la ejecución del presupuesto, que consiste en una suerte de planificación previa de cómo se va a gastar ese presupuesto. Y se toma como base para hacer esa planificación cómo va a ser la recaudación del Estado, a los fines de poder de esa forma, entonces, establecer la forma en que se va a gastar. Esto es como si normalmente cada uno en forma individual y personal, ¿no es cierto?, hace todos los meses una programación. Recibe la plata del salario que cobra, donde trabaja, o los ingresos que tiene de un estudio, si es un profesional, y puede saber más o menos cuánto va a recaudar durante el mes, y entonces en función programar sus gastos acorde a los recursos, ¿verdad? Y cuando deba realizar algún tipo de inversión más de la cuenta, bueno, tendrá que recurrir al crédito. Esto sucede un poco también a nivel del Estado. Se programa la ejecución del presupuesto, o sea, cómo se ejecuta el gasto. Supongamos que el gasto sea de 100 millones al año, lo mismo en recursos. Bueno, pero esos gastos no es que se va a gastar todo en los primeros meses, ni tampoco se va a gastar en forma idéntica cada mes. O sea, los 100 millones vamos a dividirlo entre 12 y de esa manera se aplicará, digamos, el gasto, que serán algo así como 80 millones por mes. No, si es si es 100 millones, de 8 millones por mes. En general no sucede así. ¿Por qué? Porque la recaudación del Estado Nacional tiene ciclos que tienen que ver fundamentalmente con los vencimientos de los impuestos nacionales. Ustedes saben que en esta época, mayo, junio, vence ganancia, bienes personales, entonces el Estado cuenta con algún mayor grado de recursos que normalmente los otros meses, donde sí se recauda quizás IVA todos los meses, pero que tampoco concuerdan las recaudaciones de IVA porque las recaudaciones de IVA están vinculadas al consumo y la gente consume más quizás que en el verano, posiblemente en algunos rubros, y no es la misma recaudación de enero-febrero con la recaudación de mayo, junio, julio, agosto, que son meses donde la recaudación se acrecienta un poco. Entonces, se programa en función de cuál va a ser la recaudación, cómo se va a llevar entonces adelante la ejecución de gastos. Y esa programación, perdón, cierto, antes de la programación vamos a ver la distribución de los créditos, que es, ya lo dijimos, que sancionada se divide en cada uno de los organismos, el crédito que se aprobó en la ley para cada uno de los ministerios, ¿sí? Y, bueno, está el concepto que es la desagregación hasta el último nivel previsto en los clasificadores y sirve para el gerenciamiento del programa de ejecución presupuestaria. Pero vamos a la programación entonces. Implica una programación de avance físico de recursos reales, de metas, de ejecución financiera por trimestre. Esa programación inicial, desagregada por trimestre, se realiza antes del inicio del ejercicio. Y luego, trimestralmente, se reprograma tomando en cuenta la elaboración, los datos precisamente de la ejecución de ese trimestre ya vencido, y se elabora un mes anterior a que comience el nuevo trimestre. A ver, ¿cómo es en los hechos? En el mes de diciembre, primeros días de enero, se hace una programación anual. A ese año se lo divide en 4 trimestres.
que están compuestos por enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, noviembre, diciembre. De esa forma, entonces, se establece la primera programación. Esa programación inicial anual se realiza junto con la programación del primer trimestre, obviamente, de enero, febrero, marzo, donde se ve se toma en cuenta en base a lo que se va a recaudar durante esos meses para programar el gasto. Supongamos que a un organismo le asignan un presupuesto de 10 millones de pesos. Entonces, la oficina de presupuesto con la oficina de tesorería, en función de los recursos que se va a recaudar, decide darle a ese organismo en el primer trimestre un nivel de gasto de tan solo 300.000 pesos de los 10 millones que tiene de presupuesto anual. Porque le dice, bueno, empecemos con ese nivel de gasto para ver cómo funciona el tema de la recaudación. O porque la recaudación es menor, se le da ese nivel de gasto. Termina el primer trimestre y 10 días antes, desde el 20 de marzo, ya se empieza a trabajar para el segundo trimestre. Ya hay una programación contemplada en esa programación anual que se hizo al inicio del año, pero se hace una reprogramación en función de cómo va la recaudación. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando y ustedes saben, nosotros, supongamos, en el mes de enero se hizo una programación presupuestaria del presupuesto y en el mes de marzo se vino todo totalmente la información distinta. Se cambió todo. ¿Por qué? Porque surgió este famoso tema de la pandemia, con lo cual, digamos, hubo que redistribuir el gasto de una forma muy significativa. Ustedes saben que el gobierno nacional hoy no solamente le está dando prioridad a salud, sino también en gran parte, ¿no es cierto?, a las asignaciones sociales para cubrir los sueldos de los monotributistas, del personal autónomo que no tiene trabajo fijo, que se le está ayudando a las empresas a pagar los sueldos como consecuencia del parate económico. Y todo eso motivó una reasignación presupuestaria muy significativa. Con lo cual, ya a finales de marzo, y para hacer la reprogramación del segundo trimestre, hubo que hacer una reasignación de créditos presupuestarios de una manera muy, muy importante. Cuando termine el mes de junio, del 20 de junio hasta el 1 de julio, se trabajará en la reprogramación del segundo trimestre, tomando como base lo que se hizo anual, que es la primera programación, pero seguramente haciendo toda una recomposición de esa programación que va a ser muy significativa. De esa manera se trabaja. Entonces, con una programación anual que se va ajustando todos los trimestres, el del 20 de marzo, el 20 de junio, el 20 de septiembre, previo al inicio de cada trimestre. ¿Sí? La primera programación del primer trimestre se hace junto con la anual. Contador, hay una consulta. Sí. Si lo de la pandemia no fue en parte una mala previsión del presupuesto, porque bueno, el virus ya se conocía que estaba en el mundo, o sea, era posible que termine llegando a la Argentina. ¿De dónde sacas información esa chiquita? Bueno, decirle que me dé su nombre, porque si sabe de que ya podía causar todo lo que causó, verdaderamente es una adivinadora estupenda. En el mes de enero, mis queridos alumnos, no se tenía ninguna información de lo que podía llegar a pasar en la Argentina. Había una información muy lejana, que yo estando de vacaciones, me acuerdo, ya por el 20 de enero leí que había un virus que había salido en China. ¿Quién se imaginaba que de China iba a llegar a todo el mundo de la forma en que llegó? Además, la pandemia lo declararon en el mes de marzo. No, la información
Esto era imposible de conocer, es decir, quizá cuando llegó a Europa sí empezó ya a cobrar bastante crédito la posibilidad de que podía llegar también a América. Pero, y sobre todo cuando los casos se empezaron a dar de una forma muy terminante en Italia, después en España, y sí, ya después ya llegó a América y ya supimos que acá íbamos a tener que correr con la misma situación que en todo el resto del mundo. Pero el impacto mundial que tuvo esta enfermedad, nadie la preveía, ni el más visionario de los sanitaristas, ni creo, ni inclusive ni el más visionario de los astrólogos, una situación como la que hoy se da en el mundo. No creo que haya sido una mala previsión. Es decir, acá la nación, como dijimos, la primera programación anual se hizo en los primeros días de enero, donde se hizo la primera programación anual y la programación del primer trimestre. En esa fecha no había ninguna información de la pandemia. Una muy vaga información de que en China había surgido algún tipo de virus. Recordemos que además China no informó debidamente a la comunidad internacional de cuál era la situación, porque en realidad ellos recién en diciembre dan la publicidad de la aparición de este virus y según hay informaciones extraoficiales que dan como que en realidad China ya manejaba esta información desde por lo menos un mes antes. Pero no hay comprobaciones sobre esa situación. De todas maneras, tampoco se imaginó el mundo entero que iba a tener ese impacto. Fíjense en Estados Unidos, el presidente norteamericano inclusive, se jactaba de que esto que no podía llegar, y bueno, miren lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. Es decir, no es imposible verdaderamente haber previsto o haber conocido con anticipación esta información. Sí, ¿alguna otra consulta? No, contador, nada más. Bueno, entonces, la ventaja de la programación nos permite tener un conocimiento oportuno de los déficits estacionales de caja, posibilita que la solvencia del sector público no se deteriore por la postergación de los pagos, facilita mantener el recurso en caja dentro de los niveles técnicamente adecuados y hace posible la compatibilización de los flujos de ingresos y egresos requeridos por los programas. ¿Por qué? Porque si nosotros programamos los gastos en función de nuestros recursos, no tenemos que recurrir permanentemente al crédito y encarecer absolutamente todos los pagos de gastos, pagándolos con morosidad, si es que no tenemos fondos suficientes para poder absorber ese nivel de gastos. De allí entonces que la programación fundamentalmente nos evita tener mayores costos financieros para desarrollar la ejecución de los gastos públicos. Sí, ¿alguna consulta? No, nada. Nada más. Bueno, ¿cómo se realiza la programación? Ya dijimos que hay una etapa inicial, al inicio del ejercicio, que consta de un cronograma anual de avance de la o las metas del programa. Esta información la brinda cada organismo a la oficina de presupuesto en forma previa, o mejor dicho, en forma conjunta a la elaboración del anteproyecto del presupuesto, en la formulación. Hay un cronograma anual de avance físico del o los proyectos, y hay un programa anual del uso de los créditos asignados, ordenados por trimestre y presentados por separado las etapas de compromiso y de devengado. Ya vamos a ver que la ejecución del gasto se lleva adelante en etapas de ejecución, que son el compromiso, el devengado y el pagado. Y ya vamos a ver de qué se trata. Lo mismo que la ejecución de recursos también tiene etapas para su ejecución, valga la redundancia. Por trimestre, entonces, se elabora en cada organismo una programación y se presenta a la oficina antes del 20 de dicho mes. Esta, en el primer trimestre, va acompañado del anual
de la primera programación anual, que contempla los 4 trimestres más el del primer trimestre en particular. En cambio, ya a partir del segundo trimestre se va haciendo la reprogramación en función de cómo es el comportamiento de los recursos, ¿sí? Y de los ajustes que sean necesarios realizar como consecuencia del andamiaje que tenga esto financiero en el Estado. Es decir, cómo vaya la recaudación de los impuestos, si la ejecución de algunos gastos, sobre todo aquellos importantes que tienen que ver con licitaciones, se va retrasando por motivos administrativos. Es decir, todo eso posibilita o le da elementos para esa reprogramación que trimestralmente se organiza el 20 anterior al inicio de cada trimestre. O sea, el 20 de marzo, el 20 de junio y el 20 de septiembre para tratar el... Esas cuotas trimestrales que se realiza es una tarea que la efectúa los órganos rectores de los sistemas de presupuesto y de tesorería. Trabajan en forma conjunta. Con lo que se llama la programación presupuestaria que estamos tratando ahora, total y absolutamente relacionada y vinculada a lo que se llama programación financiera, que vamos a ver cuando veamos sistemas de tesorería. La programación presupuestaria justamente la ejecución de las 2 primeras etapas del gasto, compromiso y devengado. Y la programación financiera planifica la última etapa de la ejecución del gasto, que es la planificación del pagado. Ya vamos a ver de qué se tratan las etapas del gasto. La oficina, sí, ¿hay alguna consulta? No, contador, nada por el momento. La Oficina Nacional de Presupuesto elabora entonces la propuesta de cuota de compromiso y de vengado para cada uno de los organismos. Esas cuotas se establecen por montos trimestrales. Las cuotas de devengado se asignan para periodos mensuales, es decir, el compromiso en forma trimestral y la de devengado en forma mensual. Hecha esa programación, vamos a analizar, mejor dicho, terminado el tema de la programación, cómo se efectúa, vamos a analizar cuáles son esas etapas de la ejecución del gasto, fundamentalmente, y también, por supuesto, las etapas de ejecución de recursos. Partimos de la base de lo que es la autorización a gastar, del crédito inicial, que es el crédito aprobado en la ley y distribuido analíticamente para cada organismo, ¿no es cierto?, con la distribución administrativa. Y tenemos entonces el crédito inicial, que es ese crédito que surgió de la ley de presupuesto, y el vigente, porque ese inicial puede llegar a ser modificado. Ya vamos a ver de qué se trata precisamente las modificaciones presupuestarias que se hacen durante el ejercicio. Y entonces el crédito vigente puede ser el inicial. Pero están arruinando el borde. Más o menos las modificaciones presupuestarias que pudieran realizarse durante el ejercicio. Ese crédito vigente, en definitiva, constituye en un límite de máximo a gastar. Es lo máximo que se puede gastar en cada una de las partidas asignadas, y esos límites son cualitativos y cuantitativos. ¿Por qué? Son cualitativos porque no se puede gastar en otro concepto que no sea el que está figurando en la ley de presupuesto y en la partida respectiva. No se puede gastar más de esa cantidad y ahí se fija como el límite cuantitativo de las partidas presupuestarias. El crédito se considera ejecutado a nivel nacional, esto lo vamos a ver ya porque acá hay una distinción bien clara sobre cómo se lleva a nivel nacional y a nivel provincial. A nivel provincial lo vamos a ver dentro de 2 clases, o sea, el próximo martes, y vamos a ver que tiene algunas diferencias. Pero analicemos el tema nacional, y acá el crédito se considera ejecutado al presupuesto al devengarse un gasto y al percibirse un recurso. Es decir, en la segunda etapa de la ejecución del gasto, el devengado, y en la segunda etapa de la ejecución del recurso, que es el percibido. Ya vamos a ver las etapas. Se debe llevar registro de ejecución de gasto, de compromiso, devengado y pago, y se debe llevar registro de ejecución de recursos de devengado y percibido. Como verán, entonces,
es la segunda etapa de ejecución del gasto y la segunda etapa de ejecución del recurso, el momento en que se considera ejecutado el gasto o ejecutado el recurso. Y es allí, con esos valores, donde se determina el resultado. Ahora veamos cuáles son las etapas de ejecución del gasto en el régimen nacional. Hablamos ya de compromiso, de devengado y de pagado. El compromiso expresa el origen de la obligación formal del Estado de pagar una suma de dinero o equivalente a un tercero. El devengado es cuando se da fiel cumplimiento a lo convenido entre el Estado y el tercero, ya sea total o parcialmente, origina efectos en el patrimonio público. De ahí el concepto de devengado, que ustedes lo deben conocer de la contabilidad. Y el pagado, cuando se queda por parte del Estado originada por el devengamiento de un gasto. A mí me resulta mucho más claro podérselo explicar de maneras. Cuando hay un acuerdo para... Ustedes saben que la ejecución del gasto se da porque el Estado está comprando insumos, bienes o servicios que necesita para su producción pública, ¿sí? De los bienes y servicios que le brinda la comunidad. Cuando el Estado va a comprar o adquirir esos insumos, que son bienes o servicios, establece un acuerdo con el proveedor, ¿verdad? Luego de todo el proceso de contratación que implica la posibilidad de hacer una licitación pública, un concurso, que eso veremos cuando veamos sistemas de contrataciones. Pero ya resuelto el tema de cuál es el proveedor seleccionado por el Estado para poder adquirir esos bienes o servicios públicos, el Estado hace un acuerdo jurídico con ese proveedor o contratista. Y se establece a través de un contrato o se establece a través de una orden de compra esa relación jurídica entre el Estado y el proveedor. Ahí está el acuerdo. Es cuando ustedes van a comprar algo y acuerdan con el vendedor de una casa de comercio que van a comprar esa cosa, ese producto. Allí, en ese momento del acuerdo, de la relación jurídica que se establece por contrato o orden de compra, es donde se fija la etapa del compromiso que se denomina. El acuerdo entre el Estado y el proveedor. Entonces, ya hecho el acuerdo, las dos partes tienen que cumplir cada una la que le corresponde. El proveedor de entregar el bien o servicio y el Estado de pagar por ese bien o servicio que el proveedor le entrega. Y ahí están las dos etapas siguientes. Justamente, el devengado es cuando el proveedor le entrega el bien o servicio al Estado, da cumplimiento a su contrato y se genera entonces el devengado. Porque ahí ya hay, ¿no es cierto?, un efecto sobre el patrimonio público, surge una obligación de pago por parte del Estado, por lo tanto, surge una obligación a pagar, y posiblemente también haya una incorporación de un activo. Y si no es un activo, bueno, es un bien que va a consumir o un servicio que va a consumir durante ese ejercicio. Pero ya hay un efecto en el patrimonio, porque ya surge una obligación a pagar. Ya hay un efecto, aunque más no sea en el pasivo, hay un efecto patrimonial. Y el pagado se da cuando el Estado termina cumpliendo lo que también había acordado en el compromiso, pagando por ese bien o servicio. Entonces, ahí están centradas las tres etapas del gasto, fundamentalmente. El compromiso, repito, cuando se establece la relación jurídica, el devengado cuando el proveedor cumple su parte y el pagado cuando el Estado cumple su parte. Creo que por allí lo más de relacionar y de poder interpretar por qué las tres etapas del gasto. Porque el gasto no se da de una sola vez. No es que como en la forma privada ustedes van y pagan, donde tienen prácticamente las tres etapas juntos. Acuerdan con el vendedor de un comercio, ¿no es cierto? El vendedor le entrega el bien en una bolsita y ustedes lo pagan en forma inmediata, porque no tienen que responder ni rendir cuenta absolutamente de nadie del manejo de su propio fondo individual. En el Estado no es la cosa así. Son fondos públicos
Y por esa razón entonces hay todo un proceso para ejecutar cualquier tipo de gasto, porque son gastos además significativos. Y por esa razón entonces, en este proceso se establecen esas tres etapas del gasto, que quizás en una operación individual de compra de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros, se haga en forma simultánea las tres etapas, ¿sí? Como lo mencionábamos recién. Pero en el Estado no se dan simultáneamente. Primero se establece un contrato, se fijan las cláusulas de esa compra de bien o servicio, o de la construcción de una obra inclusive, y luego sí, se establecen allí también las obligaciones de cómo se va a cumplimentar por parte del proveedor o contratista y cómo el Estado va a retribuir precisamente por ese bien y servicio. Y allí se dan las dos etapas siguientes. No sé si, Rosarito, hay alguna consulta. No, no hay ninguna consulta. Bueno, entonces, para más datos, acá tenemos una placa donde mostramos lo que es el compromiso, lo que significa, la aprobación por parte del funcionario competente de una aplicación por concepto de importe determinado, porque siempre figura el proveedor, el concepto y en el contrato de compra que se establece. Viene a ser también a nivel nacional una suerte de afectación preventiva del crédito presupuestario, porque con esa razón ya se afecta al crédito presupuestario de la partida esa determinada compra que se está haciendo de bien o servicio, representa el origen de una relación jurídica con el tercero y la identificación de la persona física o jurídica con la cual se efectuará la operación, fundamentalmente. ¿Cierto? Que hay un pago. El devengado implica surgimiento de una obligación de pago por recepción de conformidad de bienes o servicios, liquidación del gasto a determinarse la suma cierta que deberá pagarse, afectación definitiva de los créditos presupuestarios y una modificación cual y cuantitativa en la composición del patrimonio del organismo. Y por último, el pagado opera con la cancelación de la correspondiente orden de pago, con independencia del medio que lo utilice. En general, se hacen ya con transferencias bancarias, ¿no es cierto? Ya no se paga más en efectivo, ni tampoco con cheques. Todo se realiza a través de transferencias bancarias. Ninguna consulta, ¿no? No, contador, no hay nada. Bueno. En el caso de los recursos públicos, también tenemos un recurso inicial calculado o incluido en la ley de presupuesto, un recurso vigente, que es el modificado del recurso inicial aprobado por norma, por las modificaciones presupuestarias que eventualmente se puedan realizar. Y luego tenemos dos etapas de ejecución del recurso. El devengado, que es cuando se perfecciona el derecho por parte del Estado de recibir una determinada suma de dinero, aunque la misma no haya ingresado a la caja, y el percibido, que es cuando se produce el verdadero ingreso a la caja del Estado. El concepto de devengado y percibido ustedes lo conocen de la contabilidad, pero de todas maneras acá podemos afirmar sobre esos conceptos lo siguiente. El devengado es cuando nace el derecho a cobro por parte del Estado. ¿Y esto cuándo se perfecciona ese derecho a cobro? Cuando el contribuyente presenta su declaración jurada por impuesto a las ganancias, supongamos, por impuesto al valor agregado, por impuesto a los ingresos, perdón, por impuesto a los bienes personales, declarando cuál es su hecho imponible, cuál es su deuda de impuesto por esos conceptos. Y ahí nace el derecho del Estado a cobrar ese impuesto, por ese concepto al contribuyente. Ahí se perfecciona el devengado. Y el percibido será cuando el contribuyente, en función de esa declaración jurada, pague. Muchas veces esos pagos se hacen en cuotas. Se presenta la declaración jurada y se paga en cuotas. Esas cuotas, cada una de esas cuotas irá percibiéndose en función de la cifra total que se devengó originalmente. O sea, cuando el cobro está el devengado y cuando se percibe los fondos concretamente está el percibido.
Hasta acá ninguna consulta, ¿no? Bueno, recién acaban de hacer una. ¿A qué se refiere a Chabayán cuando habla de la fijación de recursos? Ah, bueno. Lo que pasa es que acá se han mezclado gente que recién está comenzando a cursar la materia con gente que está por rendir la materia y que ya la ha cursado quizás. Y bueno, el concepto de la fijación es como ser equivalente a lo que es el devengado. Pero debo mencionarle que la clasificación que hace respecto a las etapas de la ejecución de recursos a Chabayán están vinculadas a etapas doctrinarias, no normativas ni legales. Acá lo que estamos viendo son etapas de ejecución de recursos normativas establecidas por la ley 2456. Las etapas que se establecen en la doctrina son precisamente, hay 3 etapas de ejecución de recursos, que yo no las traigo, no las enseño acá precisamente porque no están contempladas en la ley. En la ley están soldadas, como dijimos, el devengado y el percibido. La fijación la podemos asimilar a lo que es el devengado, que es cuando nace el derecho a cobro por parte del Estado. ¿Algo más? No, contador, por el momento nada más. Bueno, las modificaciones presupuestarias que hablamos durante la clase en reiteradas oportunidades son variaciones que experimentan los créditos presupuestarios originalmente aprobados y se ocasionan cuando se dan sobreestimaciones o subestimaciones de dichos créditos y que generan la necesidad de incorporar, reducir o eliminar programas presupuestarios, subprogramas o proyectos, o reasignar determinados tipos de gastos en función, ¿no es cierto?, de las que hablábamos, que puede haber ocasionado la pandemia seguramente. La necesidad de hacer múltiples modificaciones presupuestarias, porque seguramente se han parado inversiones, se han parado obras públicas, se han parado algunos gastos del Estado y se han reasignado esas partidas para cubrir gastos en salud o gastos sociales como los que mencionábamos hace un rato de los programas que el Estado ha estado tendiente a ayudar a la pequeña y mediana empresa fundamentalmente, o a los monotributistas o empleados autónomos que no han podido recibir ningún tipo de ingreso, ni han tenido ingreso durante este tiempo de la cuarentena. Entonces, necesariamente se han tenido que realizar esas modificaciones presupuestarias. Esas modificaciones presupuestarias, según la norma que establece al respecto la Ley de Administración Financiera, el artículo 37, se delega en el Poder Ejecutivo Nacional esa modificación. Durante la ejecución del presupuesto quedan reservadas para el Congreso solamente las decisiones sobre el monto total del presupuesto y el monto total del endeudamiento. Y quien dispone esas reestructuraciones es precisamente el jefe de gabinete. En ese sentido, debemos mencionar, que hay unas normas establecidas también doctrinariamente, o reglas presupuestarias, donde las reglas 1 y 2 son precisamente que no se puede modificar el total del presupuesto, la 1, y la 2, el total del endeudamiento público. Esas reglas no se pueden modificar presupuestariamente. Lo que sí se puede modificar es, dentro de ese monto total de presupuesto, reasignar partidas, es decir, sacar de una partida presupuestaria y colocarla a otra, haciendo una suerte de redistribución como consecuencia de un gasto imprevisto que surge a partir de la ejecución misma y durante la ejecución misma.
En el endeudamiento pasa lo mismo. Tampoco se puede incrementar el monto total del endeudamiento sin reasignar partidas en función de renegociaciones que se pudieran eventualmente realizar de la deuda durante el ejercicio presupuestario. Sí, ¿alguna consulta? Sí, hay una consulta. Si las modificaciones presupuestarias tienen relación con los manipuleos presupuestarios. Algo de eso hay, pero las modificaciones presupuestarias es una práctica normal y habitual en todos los presupuestos de todas las provincias, del Estado Nacional, de todos los municipios y de todos los estados en el mundo entero, ¿sí? Por empezar. O sea que es una práctica habitual, ordinaria, que se da justamente porque uno de los principios presupuestarios es el de la flexibilidad, que permite realizar estos ajustes como consecuencia de lo que surjan durante el ejercicio en la ejecución del presupuesto. Esto significa modificaciones presupuestarias. Los manipuleos, término que utiliza la contadora Trejo y a lo que se refiere en reiteradas ocasiones durante sus conferencias, tienen que ver con los excesos que se cometen en las modificaciones presupuestarias, ¿sí? Y con otra clase de maniobras que se ejecutan durante la ejecución precisamente del presupuesto. Digamos, con algunas cuestiones ya que no son parte de la normalidad o de la ordinariedad de la ejecución presupuestaria, sino que son parte de la anormalidad, digamos, de lo que es criticable dentro de esas modificaciones o de otras maniobras vinculadas a la ejecución del presupuesto. ¿Algo más? Sí, una última pregunta. ¿Cómo se instrumenta la modificación presupuestaria? A través de una resolución del jefe de gabinete, disponiendo sacar de una partida y asignarle a otra. Supongamos que surgen problemas para pagar los sueldos de personal, cosa bastante común, ¿no es cierto?, en las provincias, ya sobre el mes de noviembre. No hay partida presupuestaria para cubrir los sueldos de diciembre y el aguinaldo. Entonces se ve que todavía hay reservas presupuestarias en algunos proyectos de obras públicas o en algunas compras de bienes capitales. Suspende entonces esa compra de bienes capital, se suspende o se baja el nivel de ejecución de esas obras para posibilitar, ¿no es cierto?, que se saque partida presupuestaria de esas partidas de inversiones y se vuelque a la de personal para cubrir presupuestariamente los gastos de sueldo del mes de diciembre. Supongamos, un ejemplo que le doy, que se puede haber dado en la práctica. En la actualidad, seguramente ya en el mes de de abril o mayo que estamos, seguramente se están dando este tipo de modificaciones presupuestarias porque se está reasignando partidas justamente para poder pagar la retribución esta que se está dándole a todas las pequeñas y medianas empresas para colaborarle en el pago de los sueldos como consecuencia de no tener ingresos de sus ventas comerciales o industriales, o para el pago de los subsidios que están saliendo a los monotributistas y a la gente que no pudo trabajar, ¿no es cierto?, en todo este periodo de la cuarentena. También se debe haber sacado de algunas partidas y volcado a estas cuestiones por estos gastos imprevistos que están surgiendo. Eso se está dando en todo el mundo. Es más, en Estados Unidos, casi 3 billones de dólares, billones con B larga, se han reasignado presupuestariamente a favor de poder otorgar subsidios a los desempleados, que ya acumulan algo así como más de 20 millones de personas de desempleados en Estados Unidos. O sea, se imaginan que la crisis es muy grande en todo el mundo, entonces en todo el mundo se están tomando medidas
de esta manera y el Estado se está haciendo cargo de solventar precisamente a través de subsidios esa desocupación que se está generando como consecuencia del parate económico, que más allá de la pandemia, porque más allá de la cuarentena, porque en algunos países como Brasil o como Estados Unidos la cuarentena no tuvo el mismo efecto obligatorio que acá en la Argentina, pero sin embargo el parate económico existe y existió por la simple y sencilla razón de la existencia de la enfermedad que se lleva puesto absolutamente todo el funcionamiento de la economía y hasta de las cuestiones sociales más significativas que toda sociedad tiene. Sí. Sí. Otra consulta es si la distribución administrativa del crédito es una etapa de la ejecución del presupuesto. Se la toma como última etapa de la aprobación o primera etapa de la ejecución. En realidad está ahí en la intermedia. ¿Sí? Se da siempre a los primeros días del ejercicio, antes de comenzar la ejecución. Listo, contador, no hay más consultas de este tema. Bueno, y por último entonces, vamos a ver lo que es la evaluación y control de la ejecución. Esta última etapa del proceso presupuestario tiene dos partes claramente diferenciadas. Lo que es la evaluación, control interno que lleva adelante el Poder Ejecutivo a través de la Oficina de Presupuesto, tanto en Nación como provincia, y lo que es el control propiamente dicho, que se lleva a cargo externamente a través del Poder Legislativo y con intervención de los órganos de control de la Hacienda Pública, que en este caso la Auditoría General, nacional o provincial, según sea el caso, para realizar el control de la ejecución presupuestaria como uno de los estados principales de lo que se ha dado en llamar la cuenta de inversión o cuenta general del ejercicio, que es el conjunto de estados contables que todos los años la Contaduría General prepara para que le remita como una suerte de rendición de cuenta del ejercicio al Poder Legislativo. En esa evaluación presupuestaria inicial del control interno, es la Oficina Nacional de Presupuesto la que evalúa la ejecución de los presupuestos, tanto en forma periódica como durante el ejercicio, y al cierre. Es lo que decíamos que siempre hay más o menos 6 meses después de cada ejercicio que se trabaja en la evaluación como parte del proceso presupuestario. Esa evaluación implica medición de resultados obtenidos, cuáles son los efectos producidos, comparación de los resultados programados o presupuestados con los verdaderamente ejecutados, análisis de las variaciones observadas y de la determinación de las causas de esas observaciones, y luego la definición y tipificación de las acciones correctivas que deben adoptarse para lograr un proceso de mejora continua y ser aplicada, obviamente, en los próximos presupuestos. Los destinatarios de esa información de evaluación son las unidades ejecutoras del programa, las autoridades jurisdiccionales, las autoridades superiores, el Congreso de la Nación fundamentalmente también, ámbitos académicos, nacionales, internacionales, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, institutos. Es decir, esta información en realidad debería tener la mayor cantidad de destinatarios posible porque hace precisamente a la publicidad de los actos de gobierno. Y la segunda parte de esta evaluación y control se hace a través del control de la cuenta general, dijimos, a través del Poder Legislativo. Se entiende como cuenta general o inversión el ordenamiento formal de esa ejecución del presupuesto y sirve como rendición del mandato presupuestario. Pero incluye otros aspectos para ejercer el control integral, porque dijimos que ya la cuenta general del ejercicio, que viene a ser una suerte de corolario del presupuesto, ya no lo conforma tan solo el estado de ejecución presupuestaria, sino también el conjunto de estados contables que contempla la cuenta de inversión y que a nivel nacional está fijada en estos estados: de ejecución del presupuesto, del movimiento y situación del tesoro,
actualizado de la deuda pública y los estados contables y financieros de la Administración Nacional, y un informe que presenta la gestión financiera consolidada de todo el sector público durante el ejercicio y muestra los respectivos resultados operativos, económicos y financieros. O sea que con el avance y desarrollo fundamentalmente de la contabilidad aplicada al sector público, o de la contabilidad pública, llamémosle en todos sus términos, ya no solo se presenta el estado de ejecución presupuestaria, sino también todo este conjunto de estados contables, lo que hacen llamar y conformar la cuenta de inversión, que así se llama a nivel nacional, o cuenta general del ejercicio, como se llama a nivel provincial. Bueno, con esto entonces concluimos la clase de hoy. No sé si hay alguna otra consulta más. En la clase siguiente, el jueves, vamos a ver presupuesto por programa, es decir, la técnica que se utiliza para confeccionar el presupuesto, para ejecutarlo y para evaluarlo. A ver si tienen alguna duda, alguna consulta que les quedó. Hoy parece que no hay dudas porque nadie consultó. Ah, bueno. No veía que el chat estaba lleno de... Deben ser de anteriores. Sí, de anteriores. Ah, bueno. ¿Qué bibliografía se puede utilizar para el tema? Mire, la bibliografía que les aconsejo para este tema, en primer lugar, el manual de sistema presupuestario, que lo pueden conseguir en la página Moodle de la cátedra, en primer lugar. Indicarle cualquier cosa, cualquier duda que tengan los chicos, Rosarito, ¿dónde está? Perfecto. Y en segundo lugar, si no, lo pueden conseguir también directamente del Ministerio de Economía de la Nación.gov.ar, donde también allí está. El manual contempla todo el proceso presupuestario y contempla también lo que vamos a dar la clase siguiente, es decir, presupuesto por programa, con lo cual, digamos, es bastante completo la bibliografía para esta temática, el sistema presupuestario. De los libros, lo pueden ver en Achabayán, lo pueden ver en las eras, pero bueno, la biblioteca solamente lo pueden conseguir por internet de Achabayán, para leer también sobre esta cuestión. Las eras o Cortés de Trejo, o cualquier otro libro que pueda también aplicarse para estos temas, lamentablemente no lo van a poder conseguir hasta que no se abra la facultad, ¿no? Definitivamente. De todas formas, la Achabayán sí, también lo pueden utilizar. Bueno, y respecto de las clases que ya están subidas en la plataforma Moodle, las primeras 4 clases, con las filminas. Sí, esta clase de hoy se las voy a subir en esta semana junto con la que damos el jueves, ¿sí? No se la subí antes porque estuve incorporándole lo de clasificaciones presupuestarias y lo del régimen de responsabilidad fiscal que dimos al inicio, y esa es la razón por la cual no se la subí hasta ahora. Pero ya se la subo esta tarde misma y junto con ella la clase que vamos a tener el jueves a las 10 de la mañana. Bueno, chicos, les mando muchos saludos, que anden bien y nos estamos viendo el jueves. Ninguna otra consulta más, ¿no, Rosarito? No, ninguna otra consulta más. Muchas gracias y hasta el jueves. Bueno, hijita, estamos en contacto. Esta tarde te hablo para ver por el tema de lo tuyo. ¿Eh? Perfecto. Muy bien. Nos Adiós. vemos.